que se dedican a cobrar cupos. En Talara, sicarios de una mafia enquistada en el gremio de construcción civil de ese departamento, de ese distrito, lanzaron una granada en la casa de un empresario. La granada cayó en el pecho de su mujer murió inmediatamente y él está grave. Les estaban exigiendo un cupo de 50.000 soles y él había pagado solamente 37.000. Como no completaste la cuota, te lanzo una granada y te mato. Ay, qué pena, murió tu esposa. Eso es lo que está pasando con las mafias, con los delincuentes infiltrados. Hay que hablarlo claro porque ciertamente no podemos tildar de delincuentes a todas las personas que forman parte de estos sindicatos. Pero este es el pan de cada día, las extorsiones en obras grandes o en obras pequeñas, porque resulta, y esto es un caso personal, porque estoy yo en un proceso de construcción y la gente del sindicato que está en la obra, porque además te exigen tener obreros de la obra del sindicato, ¿no es cierto?, del gremio, del sindicato de la zona, te exigen tener un número de obreros en la zona, en tu obra. Claro, entonces tú dices, no me conviene porque son unas artes zánganos y prefiero tener a mi personal y no tener esta gente que molesta, que fastidia. Bueno, entonces uno termina conviniendo en que, bueno, pues ya, 2, pero te tienes que matricular. Y lo que me ocurrió esta semana, y esto es un caso personal, fue una compañía, hacer un servicio en la obra, y también le exigieron a esta compañía, que es un tercero, le exigieron que se matriculen con una cuota, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Y esto ocurre en todas las obras. Converse usted con un amigo arquitecto, con un amigo supervisor de obra, ingeniero, maestro de obra, y la de todos los días es, nos cobran, pues señor, y tenemos que pagar, porque si no, vienen y te extorsionan y te amenazan. O sea, ¿hasta cuándo vamos a permitir que estos delincuentes nos tengan del cogote? Vamos a hablar con Augusto Ramos Dolmos, secretario general de la Federación. Señor Ramos, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, nosotros, la Federación Nacional de Construcción Civil, la FENATRAC, nosotros fue fundado en el 2004. Del 2004 al 2010 ya tenemos, al 2014 tenemos más de 10 años. Y desde que hemos nacido nosotros justamente hemos combatido el tema de la violencia, el tema de todo este tipo de actos negativos ilícitos, ¿no? Y nos diferenciamos, obviamente, de todo lo que has mencionado, lo hemos condenado. El Canal 9 ha cubierto las marchas que hacemos nosotros, ¿no? La FENATRAC es una organización que afilia a más de 130.000 obreros a nivel nacional y tenemos 76 sindicatos en todo el país, ¿no? Lo que nos diferencia es que nosotros nos retiramos de la CGTP en 2004 porque no queríamos tener la manipulación partidaria, no queríamos que esté un partido, y menos comunista, dirigiendo a los obreros. Entonces nos mantenemos en un movimiento sindical libre, independiente, pero alejado de todo tipo de actos de violencia, ¿no? Más bien condenamos esta actitud, lo que has mencionado es grave, eso no puede ocurrir, y hemos salido en marchas nacionales. Este año hemos salido con 20.000 trabajadores, lo ha cubierto el Canal 9 también. El año pasado hemos salido con más de 20.000 obreros, con diferentes tipos de chalecos, polos, ¿no? En ese caso fue el polo verde por un tema ecológico, ¿no? Condenando la violencia. Nuestra consigna es paz sí, violencia no, ¿no? Y en la mesa de diálogo nosotros decimos, ¿hay violencia en construcción civil? Sí, hay violencia. Y es una historia larga, señorita. Así es, de acuerdo. ¿Sabe por qué? Hay que remontarse inclusive a 20, 30 años atrás, de cómo se ha ido generando ese tipo de violencia, porque ha habido un tema ideológico, una pelea interna en la misma CGTP, ellos mismos han traído gente delincuente para protegerse y mantenerse 30 años en los cargos, ¿no? Y de ahí se ha ido dispersando. A ver, vayamos desagregando el tema. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una obra y no quiero contratar obreros sindicalizados? ¿Tengo la obligación legal de contratar obreros sindicalizados? No. Es libre. Es libre. Claro. Pero en la práctica usted sabe que no ocurre así. Viene el gremio, viene el sindicato de la zona y te exige, tienes que tener tantos. Y si no quieres a 10 o 5, o sea, ¿de qué tamaño es la obra? ¿Cuántos obreros vas a contratar? 20. Bueno, tienen que haber 8 o 9 o 5 de mi sindicato. Y si no, también matricúlate. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Está mal, hay que rechazarlo y condenarlo y denunciarlo, inclusive, ¿no? El Ministerio del Interior, nosotros tenemos infinidad de denuncias que hemos hecho de estos grupos que se han acercado, estando los trabajadores organizados, ¿no?, a tratar de coaccionar. Hemos hecho las denuncias correspondientes, pero recién también estamos viendo
el Ministerio del Interior que toma carta. Anteriormente denunciamos y ahí quedaba, ¿no? Yo hablo de las obras que nosotros manejamos. En las obras, por ejemplo, en todo Lima Norte tenemos más de 20.000 obreros trabajando con empresas peruanas conocidas, grandes empresas, ¿no? Y empresas transnacionales, o sea, extranjeras. Actualmente ya no estamos solo en Cono Norte, hemos entrado al Callao, en la ciudad de Pachacute, ¿no? Ahí está la empresa COSAPI con la transnacional francesa SADE. Bueno, entonces entran a trabajar como obreros del sindicato. ¿Eso qué implica? Usted me mencionaba que igual hay una cuota que se tiene que pagar. No, nosotros por ejemplo, en el 100% de las obras que tenemos, no hay ni un acto de violencia, no hay un paro de obra, no hay enfrentamiento, ni heridos ni muertos. Y eso lo pueden preguntar a las empresas que trabajamos con nosotros, a las mismas autoridades que trabajan en la zona. La organización sindical se acerca a la comunidad, que es donde tienen los proyectos de infraestructura. Conversamos con la empresa, entramos a un diálogo entre la empresa, el gremio sindical, la comunidad, porque ellos son los que durante décadas persiguen sus obras, tú sabes, de agua y desagüe. Nosotros respetamos a la comunidad y participa la Policía Nacional. Nosotros, la FENATRAC, la Federación Nacional, somos, creo, si no los únicos, por lo menos los primeros, que siempre buscamos que hacer actas de paz social donde estén las cuatro partes, ¿no? Y los que comunicamos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio del Interior y a la misma DIPRO. Ellos tienen las actas que hemos levantado. Lo que no entiendo, ¿por qué tomar todas esas previsiones si se trata de, se está dando trabajo, se cumple con el pago de planillas, se cumple con las horas establecidas de trabajo? Porque eso está sumamente fiscalizado. Entonces, ¿por qué tomar todas esas previsiones que tiene que ser un acta de paz, que no hay violencia? No debería haberlo. ¿Dónde se genera el conflicto? No, justamente nosotros hacemos eso, señorita, ¿sabe por qué? Porque nuestra organización sindical no puede ingresar así arbitrariamente, atropellar, formar a los trabajadores o obligar a la empresa que trabaje con nosotros. Nosotros tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Y yo por eso le digo, los 130.000 obreros que trabajan en nuestra organización sindical, y son 50 empresas, no sé, más que trabajamos, hacemos estas cosas para marcar el paso de cómo vamos a trabajar, ¿no? El acta de paz social significa de que la empresa, la comunidad, el gremio sindical, ¿no? Y la Policía misma Nacional nos estamos comprometiendo a empezar la obra en paz y terminarla en paz. Y lo que nosotros le planteamos, ¿sabe qué cosa es? Que la empresa tiene que cumplir con los derechos laborales de los trabajadores, o sea, el pago por planillas, sus derechos laborales, y no hay por qué tiene que extorsionar a nadie. Cuando estos grupos que también a nosotros nos han atacado, sicarios, grupos violentistas, ¿no? Nos han atacado, pero estamos cubiertos por el sindicato, por la policía, por la comunidad. Y estos grupos no pueden, como dice, ingresar a extorsionar al empresario, ¿no? Nosotros, señorita, ¿sabe por qué hacemos esas cosas? A nosotros nos han matado 12 compañeros de nuestro proyecto sindical, 2 secretarios generales del sindicato Lima Norte. A mí también me quisieron asesinar el 2011, por obra de Dios, es que estoy vivo yo. Nos ametrallaron, a mí me ha protegido, como dice la ¿Y el enfrentamiento, ¿no?, se produce con otros gremios? No, bueno, nosotros tenemos... Con otros sindicatos. ¿Cuántos sindicatos de construcción civil hay en la actualidad? ¿Tienen idea? Bueno, federaciones, somos 4 federaciones las que estamos vigentes, ¿no? La Federación de Construcción Civil, que es secretario general Mario Guamán, de la CGTP, la FENATRAC, en la cual yo ocupo la Secretaría General, la CTP, que tiene una federación también, y hay otra federación, creo que está el señor Aponte, ¿no? Los 4, no hay más federaciones. No hay más federaciones. O sea, activas, digamos, ¿no? Después sindicatos, yo tengo 76 sindicatos, la CTP no sé cuántos sindicatos puede tener, la CGTP también tiene, según ellos dicen, más de 100 sindicatos, ¿no? Y hay sindicatos que se han creado en forma independiente, ¿no? Que no pertenecen a ninguna federación. Y hay asociaciones de construcción civil, frentes de construcción civil, que sabe quién le da el reconocimiento, señorita, la municipalidad, por un favor político. Ahí se infiltran los grupos violentistas y se acercan a la empresa, inclusive se enfrentan a nosotros. Dice, yo soy de construcción civil porque el alcalde me ha dado mi reconocimiento, como lo apoyó de repente políticamente. Y ahí es donde empiezan a exigir que tienes que contratar a obreros de mi sindicato. No debería, la municipalidad no tiene por qué dar registro de sindicatos. Ahora, usted me mencionaba que su federación sí hay una cuota que se tiene que pagar para mantener los gastos de los dirigentes y los gastos corrientes del local donde funcionan y todo eso. Claro, los trabajadores, ya históricamente, esto más de 40 años, los trabajadores financian su organización sindical.
no solo construcción civil, todos los sindicatos del país, del mundo. O sea, el pago lo tiene que hacer el propio obrero, no lo tiene que hacer el empresario. No, el empresario no. No tiene que pagar El nada. obrero tiene su asamblea en el sindicato y en su federación tiene su Congreso Nacional. Entonces el Congreso Nacional de la Federación es el que acuerda la cuota sindical, las cuotas extraordinarias, ¿no? Los eventos, claro, etcétera. pero estas cuotas no tienen nada que ver, o sea, el empresario no tiene que pagar nada, no corre nada. Ni tampoco van a ir cuando hagan el contrato de tantos obreros van a trabajar en mi obra de tal fecha a tal fecha, sí, pero entonces tienes que pagar tanto. No, y nada es obligatorio. Ya. Por ejemplo, nosotros vamos, conversamos y si los trabajadores desean trabajar con nosotros, trabajamos. Y si no desean trabajar, tampoco trabajamos. No, el empresario no está obligado y él tiene que denunciar. Si no, mire, los franceses, por ejemplo, están trabajando la tercera hora con nosotros. Y nos han llamado, señor Domo, queremos trabajar con usted porque nosotros no le exigimos nada. ¿Sabe dónde está también el acto extorsivo de estos grupos que lo reconocen los municipios y que no deberían hacerlo? Yo a través de tu canal digo a los alcaldes, no den reconocimiento a grupos que no tienen nada que hacer con construcción civil. Porque si usted pregunta al Ministerio de Trabajo y le dice, queremos saber nosotros qué porcentaje de empresas constructoras de obra están formalizadas. Más del 60% de obras en Lima y a nivel nacional trabajan en la informalidad. O sea, y entonces ya tienen un flanco de él porque por ahí también entran estas mafias a extorsionar. Por ejemplo, mire, un obrero gana 650 soles semanal, un operario, con todos sus beneficios sociales, ¿no? Aparte de lo que tiene que pagar para el seguro social, que son como 50 soles. Pero son 650 soles que gana. Por recibo, hay empresas constructoras que para evadir estos pagos, porque si 650 le paga al obrero, más los gastos administrativos, más el seguro privado, más el seguro de salud, le cuesta más o menos 850 soles, ¿no? Por obrero. Subcontratan y el subcontratista, la obra lo agarra, por ejemplo, si costó un sol, lo agarra a 8 o 80, ¿no? Entonces él no puede pagar planilla, paga por recibo y al operario le paga 450 soles, al peón le paga 300 soles por recibo, no da los equipos de protección personal. Estamos hablando de más del 60% de obras en Lima y a nivel nacional. Que trabajan de esta manera. Claro, entonces, por ejemplo, estos grupos se acercan, ¿no? Y el empresario puede poner resistencia, pero al final le van a decir, oye, pues tú estás violando los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces se exponen a las extorsiones. Pero si respetan los derechos laborales, pagan por planilla, pagan todos los derechos, le dan su equipo de protección personal, cumplen con las medidas de seguridad porque tienen que dar charlas a la gente todos los días, 15 minutos, para prevenir accidentes de trabajo. Cumplen con todo, ganan su utilidad de 10%, no ganan más. La ley dice 10% de utilidad, ganan eso y se evitan problemas. ¿Quién va a venir a extorsionarlo? Bueno, pues está hablando del país de las maravillas. Pues lo cierto es que los empresarios pagan cupos, que los empresarios son extorsionados y que en obra pequeña o grande, y se lo digo por una experiencia absolutamente personal que la estoy viviendo en estos días, personalmente, el tema es, tengo un par de ociosos del sindicato porque no quería más y tengo que pagar. Claro, eso está mal. Por lo menos yo hablo de las horas que nosotros tenemos, no hay esa práctica. Entonces, ¿Usted ha visto, señorita, lo que ha pasado? Por ejemplo, mire, a veces la prensa, por lo que históricamente la CGTP es conocida, siempre, a veces lo escuchan o ellos denuncian también, ¿no? Como le digo, el tema de construcción civil, históricamente, si lo llevamos a la CGTP, hay para hablar por lo menos 24 horas, ¿no? Seguro que sí. Mire, nosotros decimos, por ejemplo, lo que ha pasado en Cañete, lo último que ha salido con el Mesturresti, las detenciones que ha habido, lo que ha pasado en Asia, ¿no? Así es. Todas esas cosas, pero tiene que decir esos trabajadores a dónde están afiliados. Los de Cañete, nosotros, por ejemplo, la FENATRAC, no tiene base en Asia, ni tenemos base en Ica, ni en Cañete. Estamos en Pisco, en Paracas, en Mala y en... Claro, se tiene que deslindar a qué federación pertenecen y quién les ha dado la licencia de funcionamiento como gremio. De Cañete y de Asia es base de la CGTP. Que lo declare Mario Guamán, que deslinde eso. En el 2012 detuvieron a toda la junta directiva del sindicato de Asia con 22.500 soles en los bolsillos que habían extorsionado a un empresario que hacía casa de playa. ¿A dónde pertenecía ese sindicato? A la CGTP. Entonces nosotros por eso le hemos dicho a la ministra, a la primera Ana Jara, que es premier, ¿no? Sí. Si nosotros queremos realmente resolver el tema, por ejemplo... Brevemente, para que cierre la idea porque nos gana el tiempo. Mira, yo pido a través de tu medio de comunicación que es primero a la señora Ana Jara, ¿no? A través de ella, retomar el tema de la mesa de diálogo en la OIT. Porque el tema, o sea, la violencia, tú sabes, en ninguno de los países altamente desarrollados lo han resuelto por decreto. Se tiene que invitar a las partes interesadas. Entonces en la OIT nos hemos estado reuniendo,
pero como la CGTP no quiso participar en la reunión, se ha suspendido la mesa de diálogo donde estaban todas las instituciones del Estado, desde el Ministerio del Interior, Trabajo, todo, y las organizaciones gremiales. ¿Sabe para qué? Las autoridades que conocen el tema y los gremios que conocemos el tema, en esa mesa de diálogo tenemos que buscarle soluciones al problema de la violencia en construcción civil. Y la gente conoce agarrar al toro por las astas y hacer las denuncias correspondientes, hacer un plan de trabajo. Pero de forma aislada no se da. Pues yo apelo y pido a través de tu medio de comunicación, señora ministra Najara, vuelva a convocar a la mesa de diálogo de todas las partes, el Estado, los trabajadores, la policía, para ayudar a combatir este flagelo que no debe ocurrir. De acuerdo. Señor Ramos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Gracias.